Menonitas talan y queman 600 hectáreas en la selva maya de Yucatán. Bueno, eso en Yucatán, porque en realidad esta nota que la tomamos del portal de Aristegui habla de más de 2.600 hectáreas en toda la península. Pero vamos por partes. ¿Quiénes son los menonitas? Pues es esta agrupación religiosa, algunos los califican como extremadamente conservadores, pues bastante, digamos, extremos en sus prácticas, bueno, muy respetables en cuanto a la religión. Aquí se puede creer en lo que uno quiera, siempre y cuando no se vaya contra la dignidad y los derechos de la persona. Pero ¿qué pasa con los menonitas? Bueno, y también seguramente los puede usted reconocer, porque en avenidas de algunas ciudades como Mérida se les ve con sus pantalones, con sus overoles, vendiendo quesos y vendiendo diferentes productos, algunos, la verdad, muy ricos. Pero ¿cuál es el problema? Que históricamente, porque esta no es la primera información que tenemos de estas comunidades, pues verdaderamente son depredadores, destructores de la naturaleza. ¿Qué pasó acá? Bueno, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente clausuró 7 predios en Campeche, Yucatán y Quintana Roo tras detectar que arrasaron o desmontaron más de 2.600 hectáreas de selva. Además, hectáreas o esta selva que están en zonas protegidas, donde hay ejemplares protegidos, tales como aquí lo dice la nota, la caoba, la palma chit. ¿Y para qué? ¿Por qué desmonta? ¿Qué? Bueno, porque ellos quieren sembrar y quieren sembrar un montón para su producción, para su autoconsumo, pero también para vender. Creo que en ese sentido es admirable, permítame ir por partes, admirable el gran trabajo que ellos realizan en la agricultura. El problema es que no se miden, no les interesa cuidar ni tantito el medio ambiente. También se habían dado notas e información en meses y en años pasados de cómo utilizan agroquímicos que dañan a muchísimas especies y a ellos verdaderamente no les importa. Les interesa solamente su religión, su comunidad y su producción. Y a la tierra y a la ecología, esa que se la lleve verdaderamente el diablo. Entonces, pues ciertamente nos da mucho gusto que la autoridad ecológica haya actuado para llamarles la atención y verdaderamente para frenar esta inmensa deforestación que se ha generado con estas comunidades menonitas. Y no se trata de generar odio hacia estas personas. Ellos tienen todo el derecho y qué bueno que lo hacen, qué bueno que generan, pero tiene que haber un respeto a las normas ecológicas que marcan las autoridades, porque la selva y sus recursos son de todos, no nada más de ellos, y no se vale destruir. También la nota agrega que en Tecash, Yucatán, se detectó el desmonte de 350 hectáreas con arbolado carbonizado y caminos de SASCAP. Y bueno, pues también en Campeche y Quintana Roo se documentaron superficies arrasadas y se aseguró maquinaria agrícola, madera, herramientas. Pues obviamente pues están ahora sí que aprovechándose absolutamente de todo. Y el aprovechamiento puede y debe darse, pero necesitamos hacerlo de una manera mucho más amigable con la selva maya, que verdaderamente es lo más importante de este territorio. Necesitamos cambiar el chip, necesitamos cambiar la mentalidad de no ponernos por encima del medio ambiente, sino aprender a vivir en un equilibrio con el ecosistema. Menonitas talan y queman 600 hectáreas en la selva maya de Yucatán. Bueno, eso en Yucatán, porque en realidad esta nota que la tomamos del portal de Aristegui habla de más de 2.600 hectáreas en toda la península. Pero vamos por partes. ¿Quiénes son los menonitas? Pues es esta agrupación religiosa, algunos los califican como extremadamente conservadores, pues bastante, digamos, extremos en sus prácticas, bueno, muy respetables en cuanto a la religión. Aquí se puede creer en lo que uno quiera, siempre y cuando
cuando no se vaya contra la dignidad y los derechos de la persona. Pero ¿qué pasa con los menonitas? Bueno, y también seguramente los puede usted reconocer, porque en avenidas de algunas ciudades como Mérida se les ve con sus pantalones, con sus overoles, vendiendo quesos y vendiendo diferentes productos, algunos, la verdad, muy ricos. Pero ¿cuál es el problema? Que históricamente, porque esta no es la primera información que tenemos de estas comunidades, pues verdaderamente son depredadores, destructores de la naturaleza. ¿Qué pasó acá? Bueno, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente clausuró 7 predios en Campeche, Yucatán y Quintana Roo tras detectar que arrasaron o desmontaron más de 2.600 hectáreas de selva. Además, hectáreas o esta selva que están en zonas protegidas, donde hay ejemplares protegidos, tales como aquí lo dice la nota, la caoba, la palma chit. ¿Y para qué? ¿Por qué desmonta? ¿Qué? Bueno, porque ellos quieren sembrar y quieren sembrar un montón para su producción, para su autoconsumo, pero también para vender. Creo que en ese sentido es admirable, permítame por partes, admirable el gran trabajo que ellos realizan en la agricultura. El problema es que no se miden, no les interesa cuidar ni tantito el medio ambiente. También se habían dado notas y información en meses y en años pasados de cómo utilizan agroquímicos que dañan a muchísimas especies y a ellos verdaderamente no les importa. Les interesa solamente su religión, su comunidad y su producción. Y a la tierra y a la ecología, esa que se la lleve verdaderamente el diablo. Entonces, pues ciertamente nos da mucho gusto que la autoridad ecológica haya actuado para llamarles la atención y verdaderamente para frenar esta inmensa deforestación que se ha generado con estas comunidades menonitas. Y no se trata de generar odio hacia estas personas. Ellos tienen todo el derecho y qué bueno que lo hacen, qué bueno que generan, pero tiene que haber un respeto a las normas ecológicas que marcan las autoridades, porque la selva y sus recursos son de todos, no nada más de ellos, y no se vale destruir. También la nota agrega que en Tecash, Yucatán, se detectó el desmonte de 350 hectáreas con arbolado carbonizado y caminos de SASCAP. Y bueno, pues también en Campeche y Quintana Roo se documentaron superficies arrasadas y se aseguró maquinaria agrícola, madera, herramientas. Pues obviamente pues están ahora sí que aprovechándose absolutamente de todo. Y el aprovechamiento puede y debe darse, pero necesitamos hacerlo de una manera mucho más amigable con la selva maya, que verdaderamente es lo más importante de este territorio. Necesitamos cambiar el chip, necesitamos cambiar la mentalidad de no ponernos por encima del medio ambiente, sino aprender a vivir en un equilibrio con el ecosistema.